Muy buenos días a toda nuestra respetable audiencia. Soy su servidor, el pastor Harry Villasís. Es motivo de gran alegría el poder nuevamente ingresar a vuestros hogares de manera general, creo, en este tiempo, y también poder compartir la bendita palabra, del Señor en este día domingo 26 de abril del presente año 2020. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da en esta hora y queremos aprovechar para saludar, por supuesto, a toda nuestra respetable audiencia nuevamente que nos sintoniza con fidelidad, con constancia. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Quiero mencionar brevemente, y sé que algunos ya se están conectando, y quiero hacerles también el pedido especial que usted pueda compartir esta emisión, esta transmisión con sus amistades, con sus conexiones a través de Facebook. Estamos en Facebook Live y también queremos decirle que este mensaje es reproducido por la red o la aplicación WhatsApp y usted también puede comunicarse con nosotros. Nos gustaría muchísimo poder recibir de usted cualquier petición de oración, cualquier sugerencia, inclusive un saludo, por más breve que sea. Mi esposa amada Jacqueline y yo estaremos en la brevedad posible muy dispuestos a poder responder a cualquier solicitud o inquietud que usted tenga de parte de nosotros. Queremos aprovechar para saludar de manera más específica a nuestros hermanos de Ecuador, en las iglesias en Guayaquil, nuestros amados pastores consiervos, inclusive, que quiero mencionarlos a ellos en forma general, un saludo fraterno, un abrazo a la distancia a todos nuestros hermanos consiervos, entre ellos algunos hermanos en la fe también, inclusive, y familias enteras que nos están siguiendo desde otras regiones, inclusive en países de Europa como España, Italia y Alemania. Aquí en el territorio americano, a nuestros hermanos de la iglesia Casa del Rey, a la cual mi esposa y yo tenemos el privilegio de poder compartir el bendito evangelio de Jesús. Damos gracias a Dios por su bondad en esta mañana que nos concede el poder estar aquí. Queremos saludar a algunos, inclusive miembros de nuestra propia familia, que están interesándose en la palabra del Señor y nos están dando el seguimiento. Tengo un hermano que está en Ecuador, inclusive mi hermano, el doctor Carlos Villasí. Quiero saludarte desde aquí, hermano. Gracias por tu sintonía, gracias por interesarte en la bendita palabra de Dios. También a mi sobrino, el doctor Mario Giraldo, también gracias por darnos ese respaldo y esa motivación para seguir adelante en el trabajo del Señor. Y a toda la iglesia cristiana que nos está mirando, a los hermanos en la fe, queremos en esta mañana saludarles y pedirles nuevamente que usted, al conectarse, pueda compartir esta transmisión con algunos de sus allegados, amigos, amistades, familiares, etcétera. Es el tiempo de Dios, es un día especial. Estamos contentos, mi esposa y yo, desde la sala de nuestro apartamento aquí en la ciudad de Hardeeville, Carolina del Sur, insisto, donde el Señor ha querido establecernos por este tiempo y podamos servir en el Evangelio. Y cada domingo y los viernes nosotros tenemos reuniones, pero igual como está sucediendo en Latinoamérica, en la gran mayoría de los países y también en este territorio americano, las iglesias momentáneamente, los templos están cerrados, pero como la Biblia nos enseña que la iglesia desde sus orígenes se reunía por el templo y por las casas, nosotros también tenemos el privilegio de reunirnos por las casas o en las casas hoy en este tiempo de pandemia. Queremos también saludar de manera particular al pastor Osman Argueta, que nos sintoniza desde la ciudad de Myrtle Beach, aquí en Carolina del Sur, un hermano muy cercano, muy amado para nuestra familia, que Dios nos dio el privilegio de servir juntos y compartir este bendito evangelio cuando estuvimos residiendo allá en aquella ciudad. Damos gracias a Dios por todo. Casi en pocos minutos vamos a iniciar este mensaje de la palabra del Señor. Y quiero pedirte, mi querido hermano, que te mantengas en sintonía desde el principio hasta el final. Estoy convencido de que Dios va a hablarnos a través de su eterna palabra y de hecho la insistencia en el mensaje de hoy, que lo vamos a estar desarrollando dentro de poco, se centra evidentemente en la palabra de Dios. Creo una urgencia, estimo que hay una urgencia que volvamos como iglesia del Señor a las Escrituras. En todo tiempo este es el llamado de Dios para su pueblo y queremos hoy insistir sobre la
importancia de poder aferrarnos a la palabra de Dios en tiempos difíciles. Necesitamos conocer hoy más que nunca la voluntad del Señor y sus designios para todos los tiempos y todas las edades. Y la palabra de Dios, que es la revelación específica del Señor, especial del Señor, ella nos va a hablar en esta mañana. Damos gracias al Señor. En breve vamos a estar haciendo la oración, insisto, el saludo para todos nuestros hermanos. Soy el pastor Harry Villasís de Ecuador. Saludo a mi familia, a los que me están sintonizando, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros pastores, consiervos de Ecuador y de cualquier otra latitud en este mundo. Damos gracias al Señor porque nos da este privilegio hoy domingo, un día como hoy, poder servir en el bendito evangelio de Jesús. Vamos a ir a la oración inmediatamente y voy a orar, aunque al cierre vamos a volver a hacerlo. Mientras usted puede dirigir alguna petición de alguna manera, podríamos hacer una oración más específica al cierre de esta emisión. Ahora vamos a acudir al trono del Señor, y quiero invitarte, mi amigo y mi hermano que me estás escuchando, puedas unírteme a esta oración para que sea el Señor hablándonos a través de su palabra. Hay una urgencia, hay una necesidad grande del pueblo del Señor conocer los santos designios de Él para este tiempo tan difícil por el que estamos atravesando. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición que nos das en esta mañana de poder compartir tu bendita palabra. Estamos aquí, Señor, dispuestos a entregarte desde ya la adoración. Queremos darte a ti la exaltación. Queremos darte a ti todo el honor y toda la gloria. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres misericordioso y compasivo, Señor. Hasta hoy tu fidelidad y tu gracia nos han alcanzado, Señor. Somos tu pueblo, comprado por precio de sangre. Y hoy queremos, Señor, exaltar tu nombre. Queremos exaltar tu grandeza y tu majestad, Señor, desde la sala de mi apartamento, junto a mi bella esposa. Que esta emisión, que esta transmisión pueda llegar con fidelidad hasta cada hogar, a cada familia, a cada oyente, Señor, y que por tu palabra podamos una vez más refrescar, conocer, entender tus santos designios para nuestras vidas y los propósitos que tú nos has revelado a través de tu poderosa palabra. Gracias porque eres fiel, Señor. Atamos todo lo que no es tuyo y echamos fuera, y reprendemos toda obra del adversario que intente parar de alguna manera u obstaculizar esta transmisión, que la dedicamos enteramente para la gloria de tu nombre, en el nombre bendito de Jesús nuestro Salvador. Amén. Qué gozo poder estar aquí. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor vamos a hacer una lectura inicial que está en el Salmo 19. Si tú tienes la Biblia en mano, y si no, pues la pongo delante de ti ahora mismo. Vamos a hacer esta lectura inicial que dice así. Te invito a que leas conmigo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Esta es palabra del Señor. Es como hemos leído este pasaje maravilloso de la Escritura. Se califica de alguna manera la palabra de Dios con diversos epítetos en todo este pasaje. Y en cada uno de los renglones o versos o versículos se detalla los efectos que produce la palabra del Señor. Hoy el mensaje se centra justamente en ella, en la revelación de Dios para el hombre, la bendita palabra del Señor. Y vamos a estar inmediatamente hablando justamente sobre este título y tema a su vez. Hemos titulado a este mensaje, reflexión dominical, su palabra eterna y trascendente, bajo el tema vehículo infalible de la revelación de sus propósitos, los propósitos de Dios, que trascienden las edades. Vamos a estar hablando allí de la bendita palabra del Señor y vamos a ir inmediatamente. Lo dijo en cierta ocasión una corresponsal política de la cadena de televisión MTV en inglés. Dijo así: no importa cuán secular se vuelva nuestra cultura, la Biblia siempre llamará la atención, puesto que aunque no lo sepamos, nos cautiva.
no es lógico que la leamos. Con la pregunta que termina ella es, nuevamente, y repito, ¿no es lógico que la leamos? Lo dijo esta mujer llamada Tabitha Soren, nuevamente corresponsal política de MTV. Y es cierto, la palabra del Señor tiene un tremendo impacto en la vida del hombre. Y vamos a estar examinando esto a la luz de las Escrituras mismas. Y la palabra del Señor se ha mantenido. De hecho, la Biblia mismo describe que la palabra de Dios es eterna. Y por ende estamos diciendo desde ya que trasciende los tiempos y las edades. La palabra del Señor. Vamos a estar hablando justamente acerca de la importancia de la palabra del Señor, pero tendríamos que necesariamente, tanto para hermanos como para amigos, simpatizantes del Evangelio que podrían estar escuchándonos o alcanzar esta transmisión en algún momento, o que la misma los alcance a ustedes, es necesario que nosotros partamos de una premisa, y la premisa es que Dios existe, que Dios es el ser supremo, el creador de los cielos y de la tierra. Necesariamente tendríamos que partir de este deísmo, de esta fe en un Dios, de este ser que excede al hombre, que es sobrenatural, superior al hombre, este ser superior llamado Dios, que tiene existencia por sí mismo, que es todo suficiente. Tendríamos que partir de esa premisa porque la Biblia mismo revela que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y sabemos y conocemos por la experiencia propia que lastimosamente una porción o parte de la humanidad se declara en algunos casos atea, es decir, que no cree en Dios. Y por otro lado, una gran cantidad de la población mundial, sobre todo en estos últimos tiempos, está llena de escepticismo y pone en duda muchas veces la existencia de este ser supremo que estamos hablando hoy, que es Dios. Dios, el creador de los cielos y la tierra, el único Rey soberano sobre toda su creación. Vamos a estar hablando justamente entonces con el énfasis en la palabra de Dios. Vamos a decir de entrada que Dios primeramente se ha dado a conocer a sí mismo. De otra manera no podríamos nosotros tener un conocimiento de Él, insisto, a menos que Él haya decidido revelarse. Podríamos decir entonces que Dios se ha autorrevelado, se ha dado a conocer. Muy importante esto, y vamos a tener que manejar en algún momento un concepto cuando hemos mencionado acerca de la trascendencia de la palabra de Dios. Necesariamente tendríamos que conocer un concepto opuesto a la trascendencia, que es la inmanencia. Y cuando hablamos de la inmanencia, podríamos decir que Dios es un Dios superior, pero que se mantiene alejado, y que podría decirse que es un Dios que no podríamos conocer, porque está separado totalmente de su creación. Lo opuesto es lo correcto. Este Dios inmanente que tiene en su propia esencia, subsiste y es libre e independiente, ha querido darse a conocer a la humanidad. Y en este sentido cobra el concepto de trascendencia. Dios es trascendente porque se ha comunicado, se ha autorrevelado a la humanidad y ha querido darse a conocer a través de sus atributos. Vamos a ver en esta primera parte, Dios se ha dado a conocer a sí mismo y sus atributos, lo que lo constituye un Dios cognoscible. Este término cognoscible significa que es posible conocerlo o llegar a conocer de Él. Dios es un Dios cognoscible y se ha dado a conocer en primer lugar a través de lo que conocemos una revelación natural. La revelación natural comprende la creación, el mundo físico y el mundo natural. El libro de Romanos capítulo 1 nos habla que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles o entendibles por medio de las cosas hechas. De modo que ningún ser humano tiene excusa. Es decir, que Dios se ha revelado, ha querido autorrevelarse desde el inicio de la creación de todas las cosas, a través justamente del mundo natural, del mundo físico que Él ha creado y de las leyes que sostienen a este mundo físico. Como podríamos entender, por ejemplo, cómo es posible que el sol se mantenga a cierta distancia exacta de la tierra para darnos o brindarnos su luz y su calor y no está un poco más cerca de por lo contrario, terminaría calcinándonos el calor o la luz solar, o no está algo más distante, lo que podría ocasionar el enfriamiento de la tierra, que haría imposible la existencia del hombre sobre la faz de la misma.
Dios es un Dios que ha establecido leyes y podríamos entender y conocer a Dios a través de esta revelación natural. Dice la Escritura, por ejemplo, los cielos, en el Salmo 19, versículo 1, si no me equivoco, dice, los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que toda la naturaleza, todos los fenómenos naturales están hablándonos de la existencia de un Dios verdadero, de un Dios todopoderoso. Pero no solamente tenemos esa revelación natural, que inclusive podríamos mencionar también dentro de esta revelación natural el mismo hombre. La creación excelsa de Dios, es decir, mi hermano y mi amigo, tú y yo, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia. Cuando nos ponemos a reflexionar un poquito, inclusive los hombres de ciencia, nos quedamos, y los que no somos hombres de ciencia, simplemente reflexionamos sobre la vida humana, nos tenemos que encontrar con la realidad contundente de que Dios ha creado un ser maravilloso, un ser humano casi perfecto, podríamos decir, y lo creó perfecto desde el huerto del Edén. Vamos a estar hablando un poquito más allá acerca de eso, pero lo creó con una capacidad, con intelecto, con emociones, con habilidades, y cada uno de los órganos de nuestro ser funcionan en el lugar exacto, en total armonía. La concepción del ser humano en el vientre de una mujer, que son nuestras madres, y la formación del feto en el vientre, cada célula, cada partícula de vida, cada órgano desarrollándose, es algo maravilloso. Esta creación, esta revelación natural nos habla a las claras que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios altísimo y soberano que ha creado todas las cosas. Esta revelación natural nos lleva inmediatamente a una revelación especial. Dios no se ha quedado corto. Quiero aprovechar para decirle que Dios se ha revelado a través de la historia de la humanidad de una manera progresiva. La revelación de Dios es progresiva. Ha ido hablándonos a través de lo natural y luego viene una revelación especial, y la revelación especial, ya que el hombre no podría tener alguna intuición a través de la revelación natural de la existencia de Dios. Dios de alguna manera quiso completar, si podríamos decir, y darle al hombre una revelación con la cual el hombre pueda conocerlo de una forma más clara y más precisa. Y para esto le envió su palabra. Y eso es lo que nos vamos a centrar desde aquí en adelante acerca de la palabra de Dios. La revelación especial de Dios es su palabra. Su palabra, que tiene poder, la podríamos llamar la Biblia. La entendemos o la conocemos también como las Escrituras. Podríamos decir que es el libro de Dios. Podríamos llamarle el libro inspirado o la inspiración divina. También podríamos conocerla o identificarla como las Sagradas Escrituras. Como quiera tendríamos que mencionarle o llamarla, vamos a entender que es la misma palabra o la voz de Dios que ha hablado de los inicios, o desde los inicios, desde el huerto del Edén hasta el final, de tapa a tapa. La Biblia nos habla acerca de ese mensaje, de esa voz que Dios ha querido dar a conocer al hombre, para que el hombre, insisto, pueda reconocer que Dios existe y que Él tiene un plan y un propósito para esta creación. Es importante que el hombre, cualquiera que sea, en cualquier etapa, en cualquier era de la humanidad o periodo de la historia humana, podamos entender que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que es un Dios perfecto, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Por lo que Él dice entonces, esa revelación especial de la cual estamos hablando, que es su palabra. Por ejemplo, dice Isaías en el capítulo 55, porque como desciende la lluvia y la nieve que riega los campos y no vuelve hacia arriba, o no retorna hasta que cumpla el propósito de hacer fructificar a la tierra, así la palabra que Dios envía no vuelve a Él vacía. Hace una analogía, una comparación entre la lluvia, que es un fenómeno, y la nieve, un fenómeno climático que cae del cielo, que nosotros por la experiencia humana conocemos y que tiene el propósito de hacer germinar la vegetación aquí en la tierra. A través de esa vegetación nosotros podemos alimentarnos. Así también la palabra de Dios, dice el profeta Isaías, inspirado, dice que la palabra de Dios también ha descendido, ha venido desde arriba de los cielos. Es el mensaje de Dios que Dios ha enviado a su creación para que nosotros podamos conocerle, para que podamos tener un entendimiento más claro de la persona de Dios, y al contemplar sus maravillas postrarnos delante de Él en adoración y darle gracias. Esa palabra que Él ha enviado, dice Isaías, no vuelve, no retorna a Él vacía,
sino que cumplirá, dice el propósito. El propósito cumplirá, para lo cual será prosperada de acuerdo a lo que fue enviada. Es decir, que tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir. Y es que el hombre pueda conocerle y pueda reconocerlo, que Él es el Dios soberano que hizo los cielos y la tierra. Por lo que Él es, debe ser adorado. Por lo que Dios es y se ha dado a conocer. El propósito de Dios es que el hombre, en primer lugar, le dé la gloria a Él. Dios quiere ser conocido, pero también quiere ser temido. Dios quiere ser adorado. La existencia de Dios entre sus atributos, cuando mencioné al comienzo de este punto, los atributos de Dios, como su amor, como su bondad, la sabiduría de Dios, su gracia, su misericordia, su paciencia, su fidelidad. Podríamos mencionar también su omnipotencia. Es el Dios de todo poder. Su omnisciencia. Es el Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe. Y es el Dios omnipresente, que está presente y activo en todos los lugares al mismo tiempo. A propósito, en cierta ocasión, dos filósofos que se jactaban probablemente de tener un cierto conocimiento teológico y de Dios, se acercaron a un niño y le dijeron: niño, te damos una manzana si tú nos dices dónde está Dios. El niño se quedó mirando atentamente a estos dos filósofos que seguramente procuraban tenderle una trampa, y el niño le respondió: yo les doy 2 manzanas si ustedes me dicen dónde no está Dios. Porque de los niños y de los que maman, el Señor fundó la fortaleza. Jesús dijo que de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Y de hecho, los niños, en su estado muchas veces de inocencia todavía, en la mayoría de los casos, más inocentes que los adultos, que a veces nos hemos llegado ya a dañar o a corromper por las cosas de este mundo. Los niños a veces tienen mayor sensibilidad de las cosas espirituales, y pudo responderle acertadamente, porque Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Esto nos mueve inmediatamente al segundo punto. El Señor de los cielos entra en tratos con el ser humano desde su origen. Recuerden, primero manejamos el concepto de inmanencia. Dios está en los cielos, tiene atributos, ¿verdad? Es un Dios soberano, poderoso. Pero muchos podrían decir: pero está distante del hombre, se ha desentendido, no le interesan los asuntos del hombre. Todo lo contrario, la misma palabra de Dios nos revela que ese mismo Señor de los cielos entra en tratos con el ser humano desde su origen. Escúchalo bien, este mismo Dios eterno, excelso sobremanera, entra en tratos, quiere entrar en tratos con la humanidad, ha tratado con la humanidad desde sus orígenes. En los distintos periodos o eras de la historia de la humanidad, podríamos llamar así, él se ha dado a conocer al hombre diferentes reglas de vida. Y estuvimos revisando un poquito esas diferentes eras en las que Dios se ha revelado a la humanidad desde los inicios, desde aquel periodo de inocencia, como se llama, cuando creó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios habló, claro está, Dios les habló y les dio reglas claras, exactas, cómo ellos debían conducirse para tratar de mantenerse en vida. Al desobedecer a Adán y Eva los preceptos de Dios dados en el huerto, el resultado fue el pecado por la desobediencia y la muerte como consecuencia. Lastimosamente, desde el inicio el hombre falló al cometido, falló al mensaje de Dios, y vemos ahí una nueva generación con Noé, ¿verdad? Porque la primera generación fue destruida a causa del juicio, y Noé fue salvo con su familia, y vemos que Noé también tuvo un fallo allí después, y vemos cómo fue luego esa generación. Vino el juicio de Dios en la Torre de Babel, y la humanidad seguía fallando, aunque Dios seguía hablando y extendiéndole su gracia y su misericordia al salvar a la humanidad. Quiso salvar a toda la generación de Noé, pero no creyeron, dice la Escritura. Solamente Noé,
que fue probablemente tildado de loco por construir un arca cuando aparentemente no había lluvia o estaba esa barca lejos del mar o de las aguas como para poder navegar. No creyeron el anuncio de Dios dado a través de su siervo Noé, y esa generación se perdió. Pero luego vemos el trato de Dios con una nación, y esa podríamos llamar la era de la promesa, cuando Dios se revela a Abraham y trata específicamente de ahí en adelante con su pueblo Israel. Pero luego ese pueblo mismo también falló y fueron llevados al cautiverio, y el cautiverio en Egipto fue otro juicio que vino sobre aquella generación, y podríamos mencionar, y luego fueron librados del cautiverio por la misericordia del Señor. Y Dios habló a su pueblo a través de los profetas, y vino el juicio sobre la nación. Fueron llevados nuevamente al cautiverio babilónico. A causa de la desobediencia y la idolatría, el pueblo había caído en pecado y en desobediencia. Pero Dios, que es fiel y Dios es misericordioso, siempre está presto para extender su mano. Y luego vino entonces nuevamente la ley dada a Moisés, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo leyes como ninguna otra nación, mandamientos, preceptos, pero esta nación también se apartó del Dios vivo. Y luego hoy hemos ingresado después de Juan el Bautista, comenzamos una nueva era, y es la era de la gracia, que se inicia efectivamente el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos, o con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, se ha iniciado, y la resurrección de él de entre los muertos, la era o la dispensación de la gracia, en la cual todavía nos mantenemos. En los distintos periodos, Dios ha dado a conocer al hombre sus reglas de vida para cada etapa que hemos mencionado. Así como en la ley fue la ley de Moisés, hoy usted y yo tenemos el Evangelio de Jesucristo. En él, la palabra de Dios y los evangelios está descrito. Está descrito. Por eso es importante que usted y yo conozcamos, porque ahí están las demandas de Dios para su pueblo. Ahí están las reglas y las normas de vida que la iglesia tiene que llevar mientras dure este periodo o era llamada la gracia o dispensación de la gracia. Es importante que usted y yo conozcamos la palabra del Señor. Aleluya. Bendito el Señor. El género humano falla una y otra vez y queda expuesto al juicio. A pesar de que Dios quiso revelarse y ha querido revelarse constantemente, una y otra vez, insisto, la humanidad le ha dado la espalda y ha quedado expuesta al juicio. Sin embargo, Dios condesciende y se revela de muchas maneras. El Señor no se ha quedado con los brazos cruzados. Y es lo que podemos entender, y a propósito estamos haciendo mentalmente con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, el propósito de este mensaje es hacer un recorrido panorámico de toda la Escritura. De hecho, estamos haciendo en cierta forma una constatación y de hechos particulares que nos habla la Escritura para llegar a conclusiones generales en la parte final de este mensaje. Hemos hablado en la primera parte, insisto, acerca de que ese Dios se ha dado a conocer a través de sus atributos y los propósitos que espera de la raza humana. Pero en este segundo punto estamos hablando que el Señor de los cielos entra en tratos con el ser humano desde sus orígenes. Hablamos de las diferentes eras o edades y vimos cómo el ser humano una y otra vez ha fallado y ha quedado expuesto al juicio. Sin embargo, estamos aquí, dice, condesciende Dios y se revela de muchas maneras, de forma progresiva. Y quiero hablarte acerca de esto un poquito. Dios ha hablado y su revelación es progresiva. Dios es sabio. Indiscutiblemente que lo más necio, dice, haciendo una comparación, el apóstol Pablo dice que lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y no es que Dios haya necedad, lo que quiere es resaltar la sabiduría de Dios. Dios es más sabio que los hombres. No se compara a la sabiduría humana. De hecho, los sabios de este siglo no pudieron reconocer la divinidad del Hijo de Dios. Y muchos de ellos, sabios y entendidos supuestamente en el plano terrenal, fueron los que terminaron crucificándole en la cruz del Calvario porque rechazaron a Cristo y su mensaje del Evangelio. Pero gracias damos a Jesucristo también nosotros hoy. Damos gracias porque nos permite todavía compartir este mensaje y que haya gente como tú y como yo que estemos dispuestos a seguir escuchando y abrazando la fe de Jesús y empapándonos y poniéndonos al tanto de la palabra de Dios y escudriñando las Escrituras en todo tiempo. Condesciende y se revela de muchas maneras de forma progresiva.
hasta llegar a la máxima, podríamos decir, revelación. Después de la revelación especial que es la palabra de Dios, nos da al final, en el cumplimiento de los tiempos, envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estoy hablándoles de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Es decir, que el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, para darle al hombre, para darnos a nosotros la certeza de que hay un Dios de amor que está interesado en la creación, en su creación, y está interesado en aquellos que abrazan la fe de Jesús, que vino para llamar a un pueblo, como dice Pedro, vosotros que no erais pueblo, hoy sois pueblo del Señor. Vosotros que no habíais alcanzado misericordia, hoy habéis alcanzado misericordia. Qué regalo del Señor nos ha dado a través de las Escrituras. Lastimosamente, la Escritura o las Escrituras y la Biblia, lastimosamente, insisto, han sido tergiversadas en diferentes etapas de la humanidad, han sido torcidas. La Biblia misma nos habla que hay quienes tuercen la palabra de Dios por motivaciones distintas, unos con afán de lucro, otros por desconocimiento, no conocen a saciedad, no conocen la Escritura, no tienen un equilibrio doctrinal y muchas veces hablan de cosas que están fuera del contexto de la Biblia. Pero es importante que usted y yo conozcamos la palabra del Señor. Han habido muchos perseguidores, la palabra de Dios ha sido rechazada, ha sido burlada, como el rey Joacín que trató de destruir el rollo, lo quemó el rollo de la Escritura, cuando Jeremías y su secretario Barú le estaban presentando lo que venía el juicio de Dios sobre la nación de Judá. Pero este rey perverso, lleno de soberbia, dice que tomó el rollo y tomó un cortapluma y lo cortó el rollo y luego lo tiró al fuego. Así ha sido la palabra de Dios a través de los siglos. Muchos la han rechazado, muchos la han perseguido, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios es eterna y trasciende las edades, porque es poderosa, porque es palabra del Señor. Así hubo un filósofo poeta llamado Voltaire. Ese es el seudónimo de este hombre. Vivió en el siglo XVII hasta el siglo XVIII, es decir, una parte del XVII y una parte del XVIII. Este hombre se consideraba ser creyente, pero al mismo tiempo lanzaba sátiras en su escrito a la fe cristiana y a la Biblia de manera particular. Él dijo que después de su muerte, ese libro iba a ser un libro que iba a desaparecer. La Biblia iba a desaparecer porque era un libro, decía él, que estaba lleno de mitología. Pero quiero decirte que ese hombre falleció, ese hombre murió, como todo mortal salió de la escena, de la tierra, pero la palabra de Dios se mantiene firme, y mucho más aún cuando él dijo que la Biblia no iba a durar más de 100 años después de su muerte. La Biblia todavía sigue siendo el libro más leído, el más imprimido, y justamente en la casa donde vivió Voltaire, este filósofo francés, ahí mismo las sociedades bíblicas europeas compraron esa casa y comenzaron a imprimir Biblia, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Qué lindo es poder conocer que la Biblia sigue hablándonos a la humanidad en tiempos difíciles como estos. Necesitamos aferrarnos al consejo de Dios. Ella trae consuelo, trae esperanza, trae luz en medio de la oscuridad y la incertidumbre que rodea a la tierra y al mundo. Punto número 3, voy inmediato, y dice: el hombre caído, incapaz de salvarse a sí mismo. Y la Biblia nos habla de esta situación. Desde los inicios en el huerto del Edén, ya Dios envía un atisbo, una luz de esperanza para la humanidad. Génesis 3:15 dice, habla del Mesías prometido, habla de la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza a la simiente del enemigo. El Señor aparecía y aparecerá, dice la profecía, aparecerá sobre la tierra, y desde ella se le iba dando esperanza. Al Señor era la gracia de Dios que estaba preanunciándonos que aunque el hombre había caído de su estado de inocencia, había esperanza para la humanidad, porque el Mesías prometido, el Cristo, iba a aparecer en el cumplimiento de los tiempos. Apareció ciertamente y se hizo hombre y murió en aquella cruz para redimir a la humanidad. Y dice, el hombre caído es incapaz de salvarse a sí mismo porque está muerto espiritualmente. La Biblia nos habla acerca de esto. Por eso es importante que usted y yo, hermano y amigo, podamos conocer. Porque el hombre, en base a esa revelación natural de la que hemos expresado al inicio, ha intentado tener un concepto, una idea de quién es Dios. Y en muchos de los casos han nacido religiones que se apartan de la legítima revelación de Dios, que es la palabra. Y muchos se han hecho ideas de dioses o de falsos dioses y han adorado
pretendiendo ser dioses. El libro de Romanos capítulo 1 nos habla acerca de ese extravío de la humanidad que hicieron imágenes a manera de seres humanos y se postraron, inclusive de animales y de bestias. Y hay ciertas culturas, hay récord de ciertas culturas e imperios que han existido a través de la historia de la humanidad, que han adorado ciertamente animales como reptiles y otros tipos de animales, dragones inclusive, porque el hombre ha intentado de alguna manera, porque dentro, creado a imagen y semejanza, tiene una noción, puede intuir que existe un ser supremo, pero desconociendo esa revelación que es la que estamos hablando hoy, esta revelación de su palabra, que es fidedigna, que es verdad, puede caer en el error, como gran parte de la humanidad ha caído. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo porque está muerto. Porque el pecado lo ha insensibilizado, y así lo dice 1 Timoteo 4:2. Dice que el hombre tiene encauterizada la conciencia. Y lo que significa eso es que tiene su conciencia insensible, que le hace o le obstaculiza poder tener o entender la revelación de Dios. El pecado ha insensibilizado al hombre. El pecado ha endurecido el corazón de la humanidad. Sin embargo, Dios insiste a través del mensaje del Evangelio. Nos habla acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó al tercer día y que mandó o envió al Espíritu Santo para que esté con el creyente todos los días, y que el Espíritu Santo iba a encargarse de convencer de pecado, de justicia y de juicio. También lo dice la Escritura. Por eso vemos ahí que, siendo insensibilizado en su condición pecaminosa, está destinado a la condenación eterna. Quiero decirte, aún en este periodo de la gracia, se contempla también, a causa de la desobediencia y del rechazo de Dios a sus preceptos, está destinado a un juicio, un día de la ira. En cada etapa, en cada era de las dispensaciones ha existido. Mencioné algunos al comienzo. Mencioné, en cada etapa, en cada era ha habido juicio. Cuando Dios ha expresado sus reglas de vida para la humanidad y para su pueblo, cuando estos han desobedecido, el juicio ha caído sobre la humanidad, ha caído sobre diferentes grupos humanos. Ahora la iglesia y ahora el mundo tiene que tomar una decisión. Confesar a Jesucristo, el Hijo de Dios, traerá salvación y vida eterna. Pero hay de aquellos que rechazan el Evangelio. Hay aquellos que se endurecen en sus corazones. Hay aquellos que blasfeman contra la palabra y ponen en duda, como Voltaire, el testimonio de las Escrituras. La palabra de Dios va a permanecer. Cielos y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Porque toda flor es como hierba. La hierba se seca, dice la Escritura, y la flor se cae. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La gloria de Dios permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que significa que el hombre y ciertos elementos y todos los elementos de naturaleza creados tienen una existencia limitada. El hombre sobre la faz de la tierra tenemos una vida que es limitada y hasta en algunos casos corta. Pero quiero decirte que mientras dure nuestra existencia terrenal, vamos a tener la oportunidad de contemplar, como hicieron los antiguos, la revelación natural y reconocer que hay un Dios que ha actuado muchas veces también a través de la dispensación de la conciencia, o que ha actuado a través de la dispensación de los gobiernos humanos que Dios ha establecido, que ha obrado a través de las leyes que les dio a los judíos y que hoy, de las cuales nosotros podríamos sacar o aplicar preceptos acerca de la justicia de Dios, conocer a Dios en su justicia, en su santidad. Muchas de las leyes para los judíos ya no son aplicables en la iglesia cristiana, pero en este tiempo nos ha hablado por Jesucristo y su bendito evangelio. De ese Jesús histórico que nos habla la Biblia. Es importante porque muchos en la religión tradicional tienen un concepto, una idea vaga de quién es Jesús y desconocen el proceso por el que pasó, el propósito por el cual Él llegó. Muchos adoran a un Cristo niño cuando el propósito de Dios simplemente entró por un orden natural a esta tierra, pero el propósito era que Jesucristo, hombre, pudiese redimir a la humanidad. Dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y para eso tenemos la regla de vida que Dios nos ha establecido para este tiempo a la humanidad toda. Es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio de Jesucristo. Escúchame bien. La regla o la norma o el mensaje o el pedido de Dios o el llamado de Dios se centra en arrepentirnos. En este tiempo Él ha enviado, Él manda y Él demanda que todo hombre, toda mujer sobre la faz de la tierra se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo y en el Evangelio que Él nos trajo. Ese Evangelio que es fidedigno, ese Evangelio que está registrado justamente allí, en los 4 Evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Está hablando el Señor para la iglesia, está hablando para nosotros en este tiempo de manera especial. Sí, de manera especial está hablándonos para nosotros. Aunque, insisto, han habido hombres que han tratado de tildar, y hombres de ciencia inclusive, que muchas veces son los que más se oponen por cierto conocimiento intelectual con el que dicen contar, muchas veces se atreven a ir más allá de lo que está escrito y tratan de avergonzar, tratan de desechar el Evangelio, denigrarlo y ponerlo ante la esfera pública como que es invento de hombres, pero es según verdad, dice el apóstol Pablo, la palabra es según verdad, palabra de Dios, el Evangelio que actúa. La palabra de Dios es verdad que actúa poderosamente en nosotros los creyentes. Pero existieron hombres como un famoso arqueólogo inglés llamado Sir William Ramsay. Así se llamó este hombre, un hombre de ciencia, arqueólogo, imagínense. Y al leer el Evangelio de Lucas, se propuso como hombre de ciencia a ir a la región de Judea, donde hoy se encuentra el territorio de Israel, a realizar excavaciones. Siguiendo el relato de Lucas, que dicho sea de paso, es considerado el historiador más fehaciente de la iglesia cristiana, el doctor Lucas, de hecho, médico de profesión, convertido, se cree dentro del paganismo, fue sacado para servir a Cristo y usó ese conocimiento y esa metodología científica que tenía para hacer una narración de los detalles y poder demostrar hasta la saciedad que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero este hombre de ciencia llamado Ramsay procuró desacreditar al Evangelio de Lucas y se fue a Medio Oriente a hacer excavaciones, buscando exactamente cada dirección y cada narración de Lucas en el Evangelio. Y llegó a la conclusión que todo lo que está escrito en Lucas, solo de manera particular para expresarles ahora, estaba exactamente como Lucas lo ha narrado en su Evangelio poderoso. No le quedó otro remedio que a este Sir William Ramsay, que escribió un libro, Paul's the Traveler, el viajero Pablo, aleluya, para reconocer que Cristo es el Señor, que sus dichos son verdad, que su palabra alumbra el entendimiento, que su palabra hace sabio al sencillo, que su palabra convierte el alma, que sus dichos son más dulces que la miel y la miel que destina del panal. Atender a sus juicios nos hace mucho bien. Aleluya. Por eso fue enviada la palabra, aleluya. Y en base a estos 3 puntos podemos sacar conclusiones, que es a la que queremos ir. Y podríamos tener infinidad de textos, repito, para hablar acerca de la inmanencia y de la trascendencia de Dios, de ese Dios conocible. Podríamos tener varios textos para hablar de sus atributos en la Biblia. Dios se ha dado a conocer a través de sus atributos, a través de la revelación natural, a través de la revelación especial, su palabra, para que el hombre pueda adorarlo, para que el hombre pueda darle gloria. Esta misma Biblia nos habla, esta misma palabra de Dios nos habla a través que ese Dios de los cielos, el Señor de los cielos, sin embargo, en su trascendencia ha tratado o ha llegado y ha entrado en tratos con la humanidad caída, aleluya, a través de la era, a su nombre gloria. Y a este punto 3 que hemos referido ya, pero el hombre caído, que ha fallado a través de cada etapa de la humanidad, es incapaz de poder salvarse a sí mismo por el pecado que lo ha insensibilizado, por esa condición pecaminosa para el cual está destinado a la condenación. Si el hombre no se arrepiente, está destinado a la condenación. Dice primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a Jesús, dice el apóstol Pablo, y esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra
de la ira venidera, porque vendrá ira sobre esta tierra, vendrá un juicio, pero la Biblia nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, antes de que estos juicios, porque lo que estamos viendo y lo que hemos visto a través de los siglos son principios de dolores, pero todavía no se ha desatado la ira como tendría que desatarse, conforme a lo que está escrito, pero vendrá un día, y ya ha llegado el tiempo, como dice el apóstol Pablo, que no sufrirán la sana doctrina, que habrá hombres que tratan de escuchar en sus oídos, tratar de recibir el mensaje de acuerdo a lo que ellos creen, pero no querrán escuchar la palabra de Dios. Pero este es el momento, mi amigo y mi hermano, que me estás escuchando. Hay que aferrarse a este texto sagrado, al libro de Dios, al libro por excelencia, como dijo Gabriela Mistral, la poetisa chilena. Es el libro por excelencia, por antonomasia, dijo, es el libro por excelencia. Aleluya. La palabra de Dios nos dice, aleluya. En este punto 3, entonces llegamos a la conclusión. En primer lugar, 3 conclusiones. Y les dije desde el comienzo que íbamos a usar este método inductivo, que muchas veces la ciencia lo utiliza también, para ir de particularidades y luego llegar a generalidades. Y estas generalidades son las conclusiones que podemos extraer de este mensaje. En primer lugar, Dios existe. Dios existe. Sus atributos describen que es un ser único que debe ser adorado. Escucha, así, a manera de síntesis. Dios existe. Sus atributos los describen maravillosamente. Es un ser único. Es el ser supremo, el creador de todas las cosas, de lo visible y de lo invisible también. Y debe ser adorado. 2, sus tratos con la humanidad caída a través de las eras, para establecer sus reglas de vida y evitarles así el juicio divino. Escucha, el propósito de Dios no es dañar a su creación. Dice el apóstol Pedro que Él no quiere que ninguno perezca. Escucha bien, Él no quiere que ninguno perezca. Él es paciente para con nosotros. Algunos tienen por tardanza, dice, la venida de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Algunos la tienen por tardanza. Se demora el Señor. Y algunos cristianos han perdido la esperanza, han perdido fuerza en el camino. Y no es nuevo esto, porque ya Pedro está mencionando que algunos piensan que está tardando el Señor y que no llega. Y algunos vuelven a sus antiguos caminos, a sus antiguas prácticas. Pero la revelación nos dice hoy que Él es paciente para con la humanidad y para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos, escúchame bien, procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Segundo punto, segunda conclusión. Sus tratos con la humanidad caída a través de las eras para establecer sus reglas de vida y evitarles el juicio divino. Y tercera y última conclusión de los 3 puntos mencionados. La triste condición del hombre caído, una conciencia, dice, cauterizada, lo vimos así, es decir, insensible e incapaz de salvarse a sí mismo el hombre, incapaz, por lo que es alcanzado por la propia revelación de Dios, la revelación suprema, no solo su palabra especial, no solo la revelación natural que nos habla, que nos da indicios de la existencia de un ser superior, sino cuanto más ese verbo que habitó entre nosotros, ese Jesús, ese Cristo histórico, bíblico, que se hizo hombre, que tomó forma de siervo, que se anonadó, que siendo Dios se hizo hombre por amor a nosotros, para que tú y yo podamos acercarnos a Dios. Él vino para abrirnos el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es por Él. Jesús se nos ha revelado. Apareció en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en el tiempo exacto, en el kairos de Dios, en la era que Él tenía que venir a dar punto a la redención del hombre. Apareció en este mundo y se hizo obediente, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual le fue dado un nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Aleluya. Vamos inmediatamente, 3 aplicaciones y terminamos con esta emisión. Gracias a Dios por este tiempo que Él nos da. En primer lugar, ese Dios cognoscible. Es necesario que tú y yo contemplemos su belleza, su santidad y nos postremos en adoración a Él. Yo quiero invitarte ya al cierre, que tomemos desde ya una actitud de adoración donde quiera te encuentres. Y no solamente por esta programación. Él quiere que lo adoremos a Él en todo tiempo. Él es espíritu. Él es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tenemos que postrarnos ante Él. Conozcamos sus atributos y seamos agradecidos por todas sus bondades y sus favores. Número 2, aplicación, mi hermano y mi amigo que me escuchas. Se hace urgente en vista de este desconocimiento casi generalizado de las Sagradas Escrituras. Jesús dijo en cierta ocasión, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo, es conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios, conocer sus propósitos, conocer las reglas de vida que Él nos ha dado para este tiempo de la gracia. Podamos servirle con amor, podamos servirle siguiendo una norma que es fidedigna, que es completa, que es verdadera, que es verdad. Su palabra, la suma de sus palabras, dice el salmista, la suma, la totalidad de sus palabras es verdad. Y un punto 3 de aplicación, recuerdo, adoramos, escudriñar, y el punto 3, no quiere que ninguno perezca, tenemos que ir al arrepentimiento, basándonos no en nuestras obras, que son como trapos de inmundicia, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo, reconociendo que hemos fallado. Y yo te voy a hacer una invitación aquí directa. 3 puntos para aplicación. Adoración, la escritura de la cual hemos hablado, que se vuelve urgente en un tiempo como este. Conocimiento de Dios a través de su revelación no es una opción para el creyente. Necesitamos estar apercibidos de lo que le espera a la iglesia y al mundo. Necesitamos estar preparados para su venida, creyente, hijo de Dios. A su nombre, gloria. La obra de Cristo en la cruz, en el punto número 3, se necesita arrepentimiento, conversión a través de la fe en Jesucristo, quien completó o consumó aquel sacrificio único e irrepetible. No podemos volver a crucificar a Cristo. Fue ya crucificado una sola vez. Una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a la presencia de Dios. Y solamente a través de Él podemos entrar a la presencia del Padre, al reino de los cielos. Mi hermano y mi amigo que me escuchas, te invito a hacer, a través de esta aplicación, que tú me puedas acompañar en oración y te puedas postrar, y si no estás en un lugar adecuado, por lo menos en reverencia, inclina tu cabeza y ora conmigo. Y que esta práctica de la adoración se convierta en nosotros un estilo de vida. Los religiosos solamente esperan un día y esperan un templo para adorar. Los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo, somos llamados a adorar al Señor en todo tiempo. La palabra de Dios es espíritu y es vida, y Él nos ha dado un camino a través de la fe en Jesús. Por medio del arrepentimiento recibimos perdón de pecados y la limpieza de nuestros pecados por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Te invito a orar, mi amigo. Si tú no tienes a Cristo aún, esta es una oportunidad muy especial que tú puedas considerar tu salvación. Está ahí justo. Dios ha llegado a tu vida hoy. No se podría desperdiciar esta oportunidad porque quizás no haya otra como hoy el Señor te está ofreciendo. Y mi hermano que me escucha, quizás si tú no has caminado con firmeza en las cosas de Dios, porque tu conocimiento acerca de Dios y de sus propósitos de alguna manera está ennovecido, está entenebrecido, desdibujado, no tienes esa certeza, esa convicción que da la palabra.
yo te invito a que te conviertas en un estudioso, que te prepares en la palabra, la estudias, la lees, a conciencia la leas y te prepares para su venida. Oremos. Padre, gracias por este tiempo especial, por mis hermanos y amigos que nos escuchan a esta transmisión. Son parte, Señor, de este ministerio, la Casa del Rey, la iglesia aquí en Bluffton, Carolina del Sur. Y el privilegio que me das a mí junto a mi bella esposa de compartir de manera especial cada domingo, que los viernes estamos en la enseñanza. Gracias por este día que nos has dado, insisto, pero por sobre todo gracias por el privilegio de poder adorarte. Aquí estamos en adoración. Mi esposa y yo estamos en adoración. Y también estamos centrados en tu palabra. Queremos conocerla más, que tú nos hables y nos sigas hablando y edificando a través de ella. Y queremos volvernos a ti de cualquier obra pecaminosa, de cualquier obra perversa de la carne. Nos arrepentimos. Te suplicamos que nos perdones, nos limpies de toda maldad. Con la preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario, fue el precio de nuestro rescate. Aleluya. Somos salvos por la gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias porque eres fiel, Señor. Recibe todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo y mi hermano, siéntese en libertad de comunicarse con nosotros. Es un privilegio servir al Señor. Yo te animo, mi hermano, a que tú sigas adelante. Envíanos cualquier petición de oración, cualquier saludo, cualquier inquietud que tú tengas, estamos a tu orden. Le saluda el pastor Harry Villasís nuevamente, o se despide de ustedes en esta hora, justamente con mi amada esposa Jacqueline, aquí, gozándonos en la presencia del Señor y viendo lo que el Señor sigue haciendo. Recuerda, para su gloria, a este Dios que es posible conocer a través de su palabra que trasciende tiempos y eras. En el nombre de Jesús. Amén.